Ahí estamos. Muy bien, buenas noches. Ahora sí estamos listos para iniciar con nuestro programa aquí de La Chamba, en donde cuatro creadores de contenido estamos compartiendo los eventos, las noticias más importantes del día de hoy. Estamos Quetzalí, Galindo Barrera. ¿Y qué te parece, Quetzal, si empezamos de una vez? El día de ayer el MP nos dio una sorpresa. Lamentablemente esta, las que nos tiene ya acostumbrados. Eh, y y sucede que el día de ayer el MP llega al Parque de la Industria eh, y empieza justamente a abrir las cajas que contienen las papeletas que se utilizaron el día 25 de junio en las elecciones de la primera vuelta presidencial, obviamente, ¿verdad? Y las demás elecciones. Entonces, creo que esto es histórico, Quetzal. Eh, Nunca antes había pasado esto y el día de ayer el MP nos da esta sorpresa. Mil perdones, estoy aquí ajustando mi micrófono. No, sí, Dale, yo dale. creo que es fuertísimo. Nunca en la historia había pasado y ya lo han dicho tanto los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también varias personas en general. Si creíamos que había un poco de democracia, pues creo que ahora nos han demostrado que es algo que cada vez vemos menos ante estas acciones que está haciendo el MP y sobre todo la Fiscalía contra la Corrupción, que en contra de la corrupción no tiene nada. Entonces siento que es un Que momento muy debería llamarse preocupante, ¿eh? más Fiscalía a favor de la corrupción, pro corrupción. A favor. Qué horror, qué horror. No, sí, yo y creo que es un momento bastante importante también para poder, pues esto, ¿no? Con lo que hemos comentado, organizarnos y ver qué hacemos. Y aparte de eso, creo que es importante contar que si bien eso es lo que está pasando en lo mediático, también hay otras cosas que están sucediendo a nivel legislativo y que a lo mejor no están siendo como lo que está sonando más en medios de comunicación inclusive en las redes sociales, pero están pasando y hay que ponerle también mucho ojo a eso porque de aprobarse en estas iniciativas de leyes que están preveyendo ahí las y los diputados, yo siento que puede afectar grandemente a muchas y muchos de nosotros en los próximos años. Sí, sí, sí. Seguramente esto que estamos viviendo es algo en lo cual tenemos que prestar mucha atención, tenemos que estar muy interesados, pendientes siempre ahí. Y la organización, como siempre hemos dicho en cada uno de nuestros lives, que por cierto, este es el episodio número 19 de la Chamba Kids. Ya llegamos al episodio número 19. Han sido 19 programas. Si no Oh, nos por han Dios. visto en estos lives, pueden ir a YouTube, pueden buscarnos ahí en YouTube como La Chamba GT y ahí van a encontrar todos los 19, bueno, hasta el momento van a encontrar 18, pero pueden ir ahí el día de mañana y van a encontrar este live también. Ahí están todos los programas que se han transmitido, Siempre Incómodo, Ana Historiadora, Galindo Barrera, su servidor, junto con Quetzalí, y enterarse de lo que ha sucedido durante estas últimas semanas en Guatemala. Y no, pues lo que mencionabas es importantísimo, ¿no? Porque, y lo hemos mencionado todos nuestros lives, la organización es sumamente importante en estos momentos en los que necesitamos ese involucramiento de toda la ciudadanía para evitar, ¿no? Que todas estas situaciones que se están dando, que parecieran que no tienen mayor repercusión, al final de cuentas pueden llevarnos literalmente a una etapa oscura en nuestro país. Si no es que ya estamos en una etapa oscura, pueden llevarnos a un lugar o a una etapa aún peor en la que ya estamos, ¿no? Eso es preocupante. Entonces, dale, dale.
Ah, yo pensé que ibas a seguir hablando, perdón. Nada, eso, y entonces si quieres le damos a el paquete de leyes que creemos que es importante como que le echemos el ojo, Me parece. porque está bien jodido eso. Bueno, justamente desde esta semana, en general creo que a inicios de este mes, que ya como que las y los diputados saben que les quedan como muy poco tiempo para ver ciertos paquetes de leyes, ¿no? Y ciertas iniciativas que les interesan. Están pues buscando la forma de ir a sacarlas ya. Y me gustaría que tal vez empezáramos con una de las iniciativas de leyes que desde hace como un par de años ha causado como bastante revuelo y también bastantes discusiones, ¿no? Que es la iniciativa de ley 6278, que es una ley que busca declarar el día 9 de marzo de cada año como el Día por la Vida y la Familia. Y además de eso, busca proteger como patrimonio cultural de la nación varios monumentos por la vida y la familia también, ¿no? Y Ujú, siento que hay aquí dos cosas importantes que tenemos que ver. La primera es que es un día después del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Porque el 8 de ujú. marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y aparte de eso, también creo que es importante revisar que no está mal, ¿no? Como decir, como que un Estado diga, vamos a proteger a las familias. En general, creo que hay muchas como políticas de Estado y todo que deberían de buscar eso, ¿no? O sea, que debería ser como algo transversal, ¿no? Sin embargo, creo que aquí lo preocupante es que hay como siento que aquí hay como literalmente un pensamiento bastante rígido, conservador, en un país donde somos no solo diversos a nivel cultural, a nivel de historia, sino que también a nivel de identidad, por ejemplo, sexual, ¿no? O sea, estas... esta específicamente iniciativa de ley, por ejemplo, solo figura como un núcleo familiar a una agrupación que pueda estar formada por padre, madre e hijos, ¿no? E Ujú. hijos e hijas que también estén normados bajo esto de ser personas heterosexuales, ¿no? Entonces, y que Sí. al final limita mucho, por ejemplo, a otras familias que no necesariamente están compuestas así. Hay muchas familias que están Ujú. compuestas solo por mamá e hijas o una abuela e hijas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría con estas familias? ¿Serían consideradas familias ante la ley o no? ¿Cómo ves esto, Galindo? Y creo que estamos, nada más para dar un poquito de contexto ahí a lo que está sucediendo, estamos hablando de estas iniciativas de ley que justamente ahorita, cuando está todos nuestros ojos, creo yo, de la población, de la ciudadanía, estamos con nuestros ojos y estamos muy pendientes ahí de las cosas que están sucediendo en el Ministerio Público, de las cosas que están sucediendo con el presidente electo, la vicepresidenta electa y todo este caso que se está armando en contra de ellos. Hay otras situaciones también sucediendo justamente en estos momentos, a las cuales también debemos poner la atención. Y como mencionaba Quetzal, a este congreso le queda bien poquito tiempo de vida. Le quedan aproximadamente, ¿qué? 4 meses más o menos. Y entonces hay leyes que se pretenden o que de alguna manera están intentando apresurar para de una vez dejarlas y promulgarlas antes de que se termine su tiempo de vida, entendiendo que para la próxima legislatura, si bien es cierto, sigue habiendo mayoría de, digamos, de este denominado pacto de corruptos, hay un poquito, digamos, un poquito más de oposición, ¿no? Entonces, y la población, creo yo, va a estar más pendiente, pero entonces, por eso es que estamos hablando justamente de estas iniciativas en este momento. Y la primera que mencionaba Quetzal me parece, uf, eh, eh, me parece necesario mencionarla, porque hoy en día este es uno de los temas, creo yo, en donde más polarización hay en redes sociales, y en pláticas ahí entre amigos, entre familia. Estos temas están ahí surgiendo, están presentes. Y esta iniciativa de ley que pretende
según palabras de la misma iniciativa de ley, según como fue redactada, defender la vida y la familia, creo yo que justamente como mencionabas, que al final de cuentas se está limitando este asunto de la familia a, 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 a esto que mencionabas, ¿no? A la familia tradicional. Y esto es bien importante porque este asunto de la vida y la familia se ha utilizado más como un asunto político que en realidad una preocupación por la vida y la familia, ¿no? Y hay que poner atención a cuáles son esos intereses que están ahí detrás. Yo no sé si has visto, ya fuiste a ver Sound of Freedom, creo que esa es la pregunta que toca ahorita en este momento. No, y yo tampoco, no te preocupes. Era una pregunta que había que hacer porque desde diversas áreas, digamos, se está atacando, o se está utilizando, mejor dicho, este asunto de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, de la defensa de los niños, incluso, pero se está utilizando como asunto político y eso es sumamente peligroso. O sea, otra vez es una instrumentalización de la familia, de niños, de casos realmente graves para intereses políticos. Y yo creo que por ahí va esta iniciativa de ley. Preocupante, la verdad, preocupante. No sé si que Karina, miras por ahí intereses detrás. no, sí, yo te iba a preguntar un poco, por ejemplo, ¿tú cómo lo mirabas? Porque yo siento que tú tienes como más experiencia o tienes como más carnita que darnos al respecto, pero digamos que esta familia tradicional siento que también responde, por ejemplo, a esta familia a veces en vista como desde la parte cristiana, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto para que nos cuentes? Porque yo quiero saber más. A ver, yo aquí no lo sé todo. No, y creo yo que y otra vez por ahí va el asunto, ¿no? Justamente por ahí. Es un tema que involucra diversas aristas, creo yo, política, religión, específicamente hablando de valores cristianos, y por eso es que se vuelve tan peligroso, porque si bien es cierto, hay un interés político que es como el objetivo final de de todas estas iniciativas de ley de todos estos movimientos que salen en defensa de la vida y la familia, en realidad a lo que se está apelando es a ese sentimiento religioso, a esos valores cristianos que entendiendo que vivimos en un país como Guatemala, en el que la mayoría dice profesar los valores judeocristianos, pues obviamente obtiene el apoyo de gran parte de la población. Y eso creo yo es un peligro, ¿no? Todos estos movimientos de la vida y la familia, yo recuerdo que a partir de ciertos años hacia acá han cobrado como auge. Tristemente, estos movimientos por la vida y la familia en realidad están muy asociados con sectores de la derecha, de ultraderecha, y se han utilizado otra vez, se han instrumentalizado para obtener, para la búsqueda de intereses políticos. Estos movimientos de la vida y la familia surgen desde diversas áreas, entiéndase, iglesias evangélicas, iglesias católicas, sectores de la derecha política, sectores de ultraderecha, mejor dicho, y detrás de esto creo que hay un deseo de poder nada más. Y obviamente los valores cristianos, como mencionabas aquí, van a entender o entienden la familia, mejor dicho, como un hombre, una mujer y los hijos, ¿no? Pero creo yo que eso es necesario repensarlo. No todos los sectores cristianos hoy en día entienden a la familia como la formada por un hombre y una mujer. Cada vez hay una relectura de estos valores judeocristianos que van siendo cada vez más incluyentes. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Creo que es necesario repensar estos valores tradicionales que se tienen
y darnos cuenta de que muchos de estos movimientos por la vida y la familia toma, incluyendo la iniciativa de ley que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso, en realidad lo que busca son intereses políticos. Y fíjate que a mí me parece como bien interesante dos cuestiones de esta iniciativa de ley, ya cuando ves como el papel, digamos, como la carnita de esta iniciativa, que es especialmente en la parte de las definiciones, ¿no? Que ahí, o sea, nos aclara que para el Estado, una familia es esto como mamá, papá, hijos, ¿no? Punto. Pero también hay otra cosa dentro de las definiciones que habla sobre la diversidad sexual y te la voy a leer así tal cual como está. Dice que Ajá. diversidad sexual es el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿y cómo la menciona ahí la iniciativa de ley? O sea, menciona este asunto de como algo Incompatible. bueno. Ajá, ajá, o sea, como algo, o sea, sí, cabal, al final de cuentas lo que está haciendo la iniciativa de ley es dejar de lado y sacando este eh, 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 limitando, digamos, el asunto de la familia, el asunto de la identidad de género, todo esto que no entra dentro de los valores tradicionales, pues no existís, simplemente, ¿verdad? Básicamente sería eso. Si no encajas dentro de los valores tradicionales que yo digo profesar, pues no existís. Y ese es un problema serio, porque al final de cuentas, la Constitución Política de la República de Guatemala dice velar por los derechos, por la seguridad, por la salud, por el bienestar de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, yo no sé, no soy abogado, no soy constitucionalista ni nada, pero pensaría yo, es que esa iniciativa de ley hasta está contradiciendo lo que la misma Constitución Política de la República dice. Es decir, por un lado dice voy a velar por el bienestar, pero por este otro lado digo, ah, bueno, pero voy a velar por tu bienestar solo si encajas dentro de lo que yo creo que es lo tradicional y lo bueno, ¿no? Otro dato curioso que se me había olvidado es que el 9 de marzo también es el cumpleaños de Yamate y que por eso también lo hicieron por eso. No te creas. Ah, bueno, bueno, el asunto con Yamatei es que Yamatei entraría en esta familia tradicional que presenta esta iniciativa. Oh my God, fuertes declaraciones. O sea, y cabal, ¿verdad? O sea, fácilmente con esta iniciativa el problema es que dejas de lado eh, eh, a un montón de personas, simplemente porque no encajan con lo que crees que es lo correcto. Yo creo que ese es un grave problema. Estamos hablando de situaciones que son muy similares yo creo que miramos y mediáticamente pensamos en cosas como, los derechos son violentados en países como árabes, ¿no? Y son las cosas que se dicen en redes sociales, ¿no? Pobres las mujeres en países árabes porque son violentadas y pues no tienen gran parte de razón, pero el asunto es que eh, vemos esas cosas allá y lo que pasa es que es más fácil ver las cosas que pasan allá sin darnos cuenta que iniciativas como estas lo que están haciendo en realidad es exactamente lo mismo que criticamos de los países allá a lo lejos, ¿no? Están dejando a gran parte de nuestra población como una población de menor nivel. Sí, y yo ahí te iba a decir algo que aquí Guaternura pone y es que ni siquiera hemos abolido la esclavitud, dice, ¿no? Y es esto, ¿no? Que también creo yo que, a ver, me parece fuerte que quieran como proteger a cierto prototipo de familia, digamos, pero al final hay muchas cosas que pudiesen ayudar más a proteger a las familias en general
que este tipo de iniciativas, por ejemplo, realmente velar porque en Guatemala ya no esté como en los altos índices de desnutrición crónica infantil, por ejemplo, mejorar el nivel educativo, por ejemplo, en las escuelas, o sea, como que hay muchísimas más cosas que ayudarían a proteger a una familia, a proteger a la niñez, a proteger a los papás y las mamás, que este tipo de iniciativas, ¿no? ¿No lo crees? Sí, totalmente, totalmente. Al final de cuentas, el que Guatemala haya sido nombrada capital iberoamericana, ¿cómo era? ¿Provida? ¿Así era? Sí, Sí, capital ¿verdad? iberoamericana por la vida. Por la vida, sí, cabal. Es un chiste de muy mal gusto, que, o sea, Demasiado. es, es decir, eso fue yo no sé, al final de cuentas, quién decide eso, cómo se decide, o un día alguien se levantó diciendo, hoy se me ocurre que Guatemala va a ser nombrada la capital iberoamericana por la vida, sin tomar en cuenta todas las estadísticas y nuestra realidad. Pero justo como mencionabas, eh, ¿qué cosas son las que beneficiarían a las familias tan diversas? No estamos hablando solamente de una familia tradicional, sino de las familias en general, diversas, porque al final de cuentas así son las familias. ¿Qué otras cosas podrían beneficiar? Y sí, la desnutrición crónica, la educación, hay muchísimas otras cosas. De hecho, el asunto de la corrupción, el eliminar por completo la corrupción, también beneficiaría a las familias, porque al final de cuentas beneficia a Totalmente. los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Entonces, sí, no, eh, estoy molesto. De verdad que estas iniciativas y cuando se instrumentaliza justamente estos asuntos, la fe de las personas, los valores religiosos que las personas profesan al final de cuentas con la búsqueda de intereses políticos, realmente es lamentable, realmente es triste y debemos estar pendientes porque según entiendo, esta ley ya viene de tiempo atrás y cada vez va avanzando en sus lecturas. Y pues esperemos ahí que el Congreso no siga haciendo de sus mañas ahí. Sí, y también esta parte en la que pretenden, bueno, o sea, no solo es celebrar el Día de la Familia, ¿no? Y por la vida, sino que está acompañada como de varias cosas, o sea, por ejemplo, de hacer actos en las escuelas y colegios que promuevan este tipo de familias, por ejemplo. Entonces, me parece como un poco complejo ver cómo van a utilizar todos sus medios para seguir promoviendo para mí también un discurso también de odio, Sí, por ejemplo, para la diversidad sexual, pero también un discurso donde encasilla otra vez a las mujeres como solo en esto de maternar, por ejemplo. Y que creo yo que sí, también los derechos de las mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres ha ido como buscando otros espacios y creo que esto pues por ahí también afecta. Y aparte como que lo que busca además es que podamos, bueno, no podamos, sino que, vele por el patrimonio, que se vuelva patrimonio los monumentos, monumentos o lugares que están como empezando a declarar como por la vida. Por ejemplo, en el Palacio de la Justicia, ¿verdad? Donde está, pues hay torre tribunales, ahí está, y ajá, ajá. justamente hace un año la nombraron, o sea, la renombraron y ya no se llama Palacio de la Justicia, sino que se llama Plaza por la Vida. Y aquí quisiera como aprovechar a que vayamos a la segunda iniciativa que están queriendo promover para ya así como Dale, dale. aprobar al chilazo. Es justamente hablando de justicia y justicia transicional, ¿verdad? Es la ley por la amnistía en Guatemala, que es el decreto 886. ¿Y esta ley de qué trata? Pues, digamos, en Guatemala, entender que en Guatemala estuvo en un momento de conflicto armado y en el que se cometieron varios delitos de lesa humanidad, en el que el ejército de Guatemala, el Estado como tal de Guatemala y otros
actores, ¿no? Pues cometieron estas violaciones a los derechos humanos. Y que han pasado ahorita y que se ha buscado como justicia para poder darle tranquilidad a las familias, también para que estos delitos no se vuelvan a repetir. Sin embargo, esta ley lo que quiere promover es que pues al final las personas responsables o sindicadas puedan de un momento quedar como libres, ¿no? Y que Ujú. y que justamente son de este periodo. Y ahí yo no sé si quieres que dé como un punto de vista del por qué me parece fuerte, como por qué me es Sí, peligroso. sí. Nada más, antes de que sigamos Vale. con esta conversación, porque la verdad es que el Congreso viene con todo. Estamos hablando de estas leyes, y no son leyes así nomás que de repente al Congreso se le ocurren cositas como aumentarse las dietas, por ejemplo, que si bien obviamente es corrupción, es algo que no beneficia a toda la población en general, pero estas leyes de las que estamos hablando, en realidad, no solo no benefician a la población, sino que la perjudican directamente. Entonces, sí creo que son leyes fuertísimas, pero antes de seguir hablando de estas leyes que justamente el Congreso está disponiéndose a tratar en las próximas sesiones, nada más quiero recordarles a los que nos están viendo por ahí que nos sigan en la Chamba GT. Vayan a seguirnos a la cuenta de TikTok, La Chamba GT, porque a partir de la próxima semana vamos a estar emitiendo nuestros lives de 8:30 a 10 de la noche, justamente por esa cuenta. Así que vayan a seguirnos por Yo no lo allá. puedo creer. Ya estamos ahí. Ya la próxima semana, vamos a estar por ahí. Ya somos más de, si no estoy mal, somos más de 1,500 allá en la chamba. Así que Ya, vayan a seguirnos. Esto se va a poner cada vez más bueno. Lunes y miércoles vamos a estar Quetzalí y yo, Galindo Barrera. Y los días martes y jueves, siempre incómodo, y Ana, historiadora. Así que vayan a seguirnos por allá. También nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así que YouTube. vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Gracias a los que ya están por ahí. Eh, pues nada, ahí vamos a hacer que esta comunidad siga creciendo. Sí, ay, sí. Realmente llevamos, creo que hace mucho un mes, justamente al mes, y es que así, digamos, a nivel de políticas de TikTok, podíamos hacer el live en la Sí, chamba hasta otro mes, ¿no? Entonces ajá. va a ser súper hermoso hacerlo ahí y creo que en un mes bastante interesante y en medio de muchas cosas que por qué hablar, ¿no? Y por qué seguir ahí hablando y analizando. Entonces, súper alegre de... En este mes ha pasado de todo aquí en Guatemala. Yo creo que en general desde hace bastante tiempo, sobre todo este año con el tema de las elecciones, ha estado pasando muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Es el mes más cansado. Seguramente. Pues seguimos hablando, ¿te parece? De esta iniciativa de ley ahí que se está presentando en el Congreso. Cabal, ¿qué te parece ahí? ¿Por La qué ley de la estamos hablando de esto? amnistía. Sí, Bueno, sí, un sí, la poco amnistía. del por qué justo es como preocupante, es a partir de entender que nuestro país acaba de vivir, o sea, recién ha salido de un proceso muy violento, ¿no? Que fue esto del conflicto armado interno, que es algo que creo que se ha obviado muchísimo también, inclusive en general en la educación, por ejemplo, primaria y básica, que se supone que debería abordarse, pero no se aborda. Pero en la búsqueda de la justicia transicional, ¿verdad? Lo que al final, primero es un derecho internacional, eso, o sea, es un derecho de todo el mundo, ¿no? Y tener este derecho de obtener justicia para las personas víctimas de estos hechos, pues lo que busca al final es cómo pueden obtener verdad, justicia y reparación de estos hechos y además también que el Estado en general promueva la no repetición, ¿no? Y al no permitir o sea, al permitir que personas que están acusadas o que ya han sido condenadas y que se les dé la posibilidad de la amnistía, eh,
prácticamente quiere decir que vuelve a abrir una herida para las víctimas y Ujú, es un asunto que entonces retrocede en temas de justicia para ellas y ellos. Y un país que tenga heridas abiertas quiere decir que no va a poder avanzar dignamente, ¿no? Entonces creo que hablar de verdad y de justicia tiene que también hacernos caer en cuenta de hablar de la dignidad que nos merecemos como personas, ¿no? Y sobre todo entender que un país con muchos duelos sin cerrar es un país que difícilmente va a poder justamente ensanar estas violencias que tenemos, ¿no? ujú, Y ujú. que Sí, entonces la vamos a seguir arrastrando. Y yo creo que hay, de hecho, hay como varias cosas heredadas que tenemos a partir del conflicto uf, y que no se han sanado, ¿no? ¿A ti qué sí. se te ocurre que no hemos sanado luego del conflicto armado? Uf, uf. Es que, no, sí, creo que es un tema bien serio, este asunto, porque estamos hablando, nada más para poner todas las cartas ahí sobre la mesa de qué es lo que estamos hablando. Este asunto de amnistía es digamos, el perdón de las penas para ciertos delitos que el Estado en un momento dice o decide, bueno, todos aquellos que han cometido estos delitos, y estamos hablando de delitos como decía justamente Quetzal, de lesa humanidad, y podríamos seguir ahí y ahondar un poquito más, no estamos hablando ahí de asuntos de corrupción y cositas así nada más, sino estamos hablando de delitos que causaron daño a comunidades enteras, a miles y miles de personas. Entonces, el Congreso ahora está hablando de esto, de pedir, de perdonar, digamos, estos delitos. Este, y no, pues, al final de cuentas, creo yo que justamente como mencionabas, hay muchas cosas que dejaríamos en el aire. En primer lugar, creo yo, los acuerdos de paz los acuerdos de paz con este asunto de la amnistía, para mí los acuerdos de paz serían un asunto que se firmó bueno, pero lo dejamos allá en 1996 y se nos olvidó, ¿no? Si ya de por sí los acuerdos de paz, creo yo, falta cada vez ¿cómo decirlo? Falta que se implementen por completo, digamos, o tengan el alcance que se esperaba que deberían tener. Con este asunto de la amnistía, básicamente le estamos diciendo que no a muchas cosas que se acordaron en estos acuerdos de paz. Entonces, en primer lugar, y a eso es a lo que voy, el problema con estas leyes que el Congreso actualmente está presentando y está leyendo y está discutiendo, es que son tan contradictorias, es decir, se han logrado un montón de avances en temas, esto de los acuerdos de paz y todo, pero con la amnistía diríamos, bueno, alto, hasta aquí llegaron, porque vamos a perdonar todos los delitos, ¿no? Y fíjate que a mí lo que me parece es que se oye bonito, ¿no? Este asunto del perdón, este asunto de, no debería haber resentimiento, no debería haber odio, porque eso solo divide a la sociedad, pero también creo yo, la búsqueda de la justicia permite la construcción de una mejor sociedad. Pues creo que por ahí eso no se nos debe olvidar. Y debemos estar pendientes como ciudadanos y ciudadanas de lo que se está platicando ahorita en el Congreso. Pues no tiene nada que ver con odio, con resentimiento, tiene que ver más con la búsqueda de la justicia. Y me parece un tema súper serio porque estamos hablando de familias enteras que fueron lastimadas, que fueron asesinadas, que fueron, o sea, es Hay solo muchas heridas mencionarlo de verdad. abiertas. Sí, 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 hay muchos, de hecho hay toda una generación que vivió el conflicto armado, que obviamente lo vivió como niño, que muchos de ellos quedaron huérfanos, que muchos de ellos perdieron familiares, que muchos de ellos generaron traumas eh, que no han sanado y que con este asunto de la amnistía estamos de verdad no solo olvidando, tratando de olvidar, mejor dicho, lo que pasó, pasándolo por alto así nada más, sino que volviendo a lastimar a toda esta generación que lo sufrió, ¿no?
Entonces sí, me parece sumamente preocupante ahí. Pregunta Sí, por ahí. ajá. Perdón. Pregunta por ahí ¿por qué la búsqueda de la justicia permite una mejor sociedad? Y pues creo yo que la búsqueda de la justicia, este, más allá que el perdón y solo el olvido de todo lo que pasó, permite una mejor sociedad, porque es justamente como dirían por ahí, es agarrar el toro por los cuernos y decir, esto fue lo que pasó, y se hace justicia con esto que pasó para que no se repita, pero tapar todas las cosas que pasaron y decir, perdonémoslas, olvidémoslas, hagamos como que no pasó nada, en realidad solo permite o facilita o posibilita un escenario en el que estas cosas pueden volver a suceder, ¿no? Sí, digamos que la justicia también lo que al final es un parteaguas a seguir buscando la igualdad de derechos, ¿no? Y que podamos justamente, es esto que decíamos, o sea, cómo pretendemos arreglar un país que sigue herido, o sea, sin primero no le damos el tratamiento a esas heridas, no vamos a poder darle condiciones y oportunidades en derechos en igualdad a muchas personas. O sea, por ejemplo, eh, como esto, ¿no? ¿Cuántas personas están desaparecidas? ¿Cuántas familias? Por ejemplo, también hay un tema que no hemos tocado, pero por ejemplo, el tema de las tierras, por ejemplo, cuánta gente fue desplazada de sus tierras versus la gente que actualmente tiene tierras. Entonces, ahí hay una desigualdad totalmente de derechos, ¿no? Que hay que hablarlos y permitir la justicia es permitir la oportunidad de igualdad de derechos de todas las personas que habitamos ese territorio. Y en esta parte en específico, que es hablar de justicia transicional, que es hablar de la justicia, de los derechos, de las violaciones que se cometieron durante el conflicto armado interno, es como vital entender esto de si no reparamos esto que sucedió, si no en verdad no encauzamos nuestras energías para que esto no se vuelva a repetir, digamos, pues vamos a seguir caminando con estas cosas pendientes, ¿no? Entonces, poder cerrarlas es poder decir, podemos avanzar y podemos generar igualdad de derechos a todas y todos. Entonces, yo por ahí también me iría como para explicar más esta parte. Sí, gracias, Quetzal. Por ahí también nos dice alimentémonos sano. Y si el allanamiento de ayer es una cortina de humo para que no le pongamos coco al Congreso, y no sé si cortina de humo, pero al final de cuentas parecen ataques por todos lados, ¿no? Y debemos estar pendientes Sí. de lo que pasa en el Congreso, de lo que pasa en el Parque de la Industria con el MP, del proceso de transición de Bernardo Arévalo, y Yamatei, porque al final de cuentas es el presidente electo, ¿no? El presidente que va a tomar posesión el 14 de enero por los siguientes 4 años. Y entonces hay como tantas cosas a donde ponerle atención, que por eso estamos aquí en la chamba, para que ustedes puedan ponerle atención a todas esas cosas que están sucediendo. Si ustedes no se habían enterado de lo que se está discutiendo en el Congreso durante estos días, pues aquí se los traemos. Y también dice ahí alimentémonos sano y creo que esto nos da paso a la próxima iniciativa de ley de la que íbamos a hablar, Quetzal. Dice la gente tiene en la mente lo del MP, pero no lo de la ley Monsanto y demás nefastas iniciativas. Y gracias, alimentémonos sano, Exactamente. porque para ahí vamos, ¿verdad? Sí, por ahí vamos. El último paquetito que íbamos a compartirles era la ley Monsanto, ¿no? Que tal vez por ahí muchas personas, inclusive las personas de la ciudad que estamos acá, pues, sentiríamos como de, no, hombre, pero es que eso solo le va a afectar a los agricultores o agricultoras. Pero afecta también como a quienes, pues, vivimos en el día a día y estamos acá. La ley Monsanto, pues es esta ley que busca justamente privatizar las semillas, en este caso, sobre todo como el tema del maíz, por ejemplo, y todas sus variantes como frijol, entre otros, para ¿qué es? Patentizarlas. Ajá, ahí Claro. está. A empresas privadas, ¿no? Personas Ajá. individuales. Y que esto abre el parteaguas a que
que haya semillas genéticamente modificadas, ¿no? Que se conocen más como las semillas transgénicas. Sí, Y que si bien pareciera que es una ley que justamente no nos afectaría a nosotros quienes vivimos en esta ciudad, quienes a lo mejor no cultivamos y solo llegamos al mercado y compramos las verduras, ¿no? O las semillas que necesitamos, pues realmente es algo que también nos afecta mucho y que no solo afecta a un sector en específico. Pero esa es sí, la... no. Y, y ya se afecta, ya se afecta a los campesinos, campesinas, ya con eso debería ser suficiente para que nosotros digamos momento. ¿Sí? O sea, ya eso debería ser razón suficiente para que pues pongamos un alto, ¿no? A veces nos olvida que los campesinos, campesinas, y yo esto lo mencioné por ahí en algunos videos ahí en TikTok, este, una de las cosas que creo que necesitamos, justamente en Guatemala es una ley para campesinos y campesinas, para regular el trabajo campesino y campesino. Pero, lo que sí es buscando, porque la excusa es la regulación del trabajo y a veces solo se imponen más cargas a campesinos y campesinas con nuevas leyes, ¿no? Una ley realmente que busque el beneficio y la dignificación del trabajo campesino. Entonces, yo quería mencionar esto nada más porque sí me parece que ya con que afecte esta ley Monsanto, como se conoce popularmente, ya que afecte, porque la ley, de hecho, formal, creo que es la ley de la iniciativa de ley, creo que se llama Ley de Protección para la Obtención de Vegetales, algo así, pero conocida como Ley Monsanto, popularmente. Pero ya que afecta a los campesinos y campesinas, ya debería ser suficiente para que nosotros le digamos al Congreso, miren, un momento, ¿no? O sea, espérense, pues. Y porque al final de cuentas también nos va a afectar a nosotros en algún momento, ¿no? Este asunto de la privatización de semillas, yo no sé, pero yo me miro en un futuro distópico aquí. Yo no sé si has visto todas esas películas, todas esas películas de que se raciona la comida, de que te dividen por distritos y te dan solo cierta Ya, cantidad ya, de ya, comida y ya. cosas. Estamos soñando. Ya Pues yo nos por vimos ahí me veo. lejos. Yo, o No, sea, el asunto, lo que siento es lo preocupante de estas situaciones, que al final de cuentas va a llegar un momento en el que sí o sí nos van a afectar a todos nosotros. Porque lo que se busca, y tal vez mencionaste ahí las palabras técnicas, pero lo que básicamente, leyendo ahí la iniciativa de ley, pero lo que se busca es justamente evitar que los campesinos puedan utilizar las semillas adquiridas, digamos, empíricamente como ellos están acostumbrados a adquirirlas así nomás y que algún campesino o cooperativa diga, vamos a producir estas semillas para que podamos seguir cultivando los vegetales, sino que se busca regularizar estas semillas, esa es la palabra que se utiliza, pero en realidad es una privatización para que nadie pueda sembrar, si no es con estas semillas que están reguladas, ¿verdad? Entonces eso es sumamente peligroso. y aparte de, digamos, ¿qué implica tener semillas transgénicas? ¿No? Primero estamos hablando de que pues daña el suelo, ¿no? Y esto creo que es importante verlo entendiendo que en algún punto como país y el INGUAT inclusive se mofa de decir Guatemala es un país de la diversidad y la fauna y no sé qué. Y si estás usando este tipo de semillas, inclusive ya sucede con varios monopolios como de la palma africana o de la caña de azúcar, pero agregar más elementos que al final dañen el suelo es complejo, como al final no estamos ni ayudándonos a nosotros ni al suelo, nada. Y aparte de esto, también sí han habido estudios en donde van apareciendo, por ejemplo, como en consumir alimentos transgénicos hacen la aparición, por ejemplo, de nuevas alergias, por ejemplo, también cómo hay problemas de fertilidad, ¿no? En cómo afecta el sistema inmunológico, hormonal, entre otras cosas. Entonces,
pensar en esta, por ejemplo, a lo mejor solidarizarse con esta lucha porque no se apruebe esta ley, es también cuidarnos a nosotros y nosotras, quienes en un momento consumimos estos alimentos. Y que es mentira pensar que no, pero yo voy a encargarme que lo que yo coma no tenga todo eso. Pero es que si esto se hace ley, entonces justamente las y los campesinos van a tener esta obligación de regularse y estandarizarse bajo esta iniciativa que se está promoviendo. Y al final atenta también con nuestra salud, con nuestro bienestar. Sí, sí, sí. Por ahí alimentémonos sano. Nos dice que se tiene que desconectar, pero nos mira en la próxima chamba. Saludos, alimentémonos sano. Gracias por marcar tarjeta y avisar que nos vas a dejar, pero te esperamos en la siguiente chamba. No, y justamente con alimentémonos sano, hablábamos de este asunto de soberanía alimentaria, ¿no? Cómo esta ley, pretende justamente eso, ¿verdad? Impedir que tengas esa libertad para cuidar tu propio cuerpo, porque al final de cuentas no vas a poder decidir qué es lo que le metes a tu cuerpo, con qué alimentas tu cuerpo, porque todo va a estar estandarizado. Y entonces va a ser lo único que vas a poder consumir sí o sí, a menos que tengas la posibilidad de no sé, importar tus propios vegetales, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es Mucho casi privilegio. imposible. Sí, exacto, ajá, ajá. No sé cuántas personas realmente podrían hacer eso, pero entonces, cabal, es preocupante esto. Por ahí, Ilse de León dice, en el Quiché ya hay establecidas muchas parcelas piloto de híbridos de semillas de maíz de Bayer. Este, y sí, justamente, y ahí mencionan marcas específicas, porque de ahí justamente es donde viene esta ley Monsanto, que no solo está afectando y que no solo busca implementarse aquí en Guatemala, sino que también en varios países de Latinoamérica, ¿no, Quetza? No es nacional nada más el problema, sino que es internacional. Ahorita lo estamos hablando aquí porque en el Congreso se le está dando lectura y pretende volver a tratarse en las próximas sesiones, pero es un asunto que afecta a toda Latinoamérica. Sí, justamente eso es. En Argentina, por ejemplo, también la estuvieron como colocando, pero se suspendió porque justamente estaba creando, o sea, para dar estas semillas había que utilizar fuertes, como no fertilizantes, sino como fuertes químicos Ajá, en las parcelas. Y entonces el gobierno argentino dijo, bajémosla. Entonces, pero por ejemplo, esas cosas, o sea, ya en algunos países lo aprobaron, lo retiraron, en ujú, otros está justamente como ahí. Y nada, y yo creo que también es como ponerle ojo a esta ley, porque, digamos, el 61% de la población guatemalteca se dedica a la agricultura, ¿no? Y que sí. es una de las economías más importantes Ujú. del país, o sea, entonces por ahí ver que no solo va a afectar a un sector que laboralmente ese es su pan de cada día, sino que también a quienes vamos a consumimos nuestros alimentos. Y bueno, Sí. Y eh, justamente por estamos, ahí, nada más, tenía un comentario nada más que me acaban dale, de robar de la punta de la lengua. Porque cuando se menciona ahí una marca, específica, de una farmacéutica muy conocida, a nivel mundial, Néstor Morales por ahí nos comenta, también está conectado a farmacéuticas que años más tarde venderán las medicinas. Y justamente eso era lo que iba a decir yo. Qué casualidad que esta farmacéutica, ¿no? Esté buscando este asunto de la aprobación de la ley Monsanto, y ya lo hablamos, no es un asunto nacional, sino internacional, y que se prueba o se evidencia que todo este asunto de las semillas transgénicas producen, como tú justamente mencionaban, más alergias, problemas de salud, en algún caso hasta han sido acusadas de cancerígenas, por ejemplo, pero qué casualidad que sea una farmacéutica la que promueva esta ley
porque la farmacéutica también vende, digamos, la medicina que cura todas Qué estas cosas que produce casualidad. la semilla. O sea, Eso te es, pone la eso es, enfermedad y te pone la solución, así como lo ves. ajá, sí, o sea, o sea, yo creo que está claro ahí el interés, ¿no? Detrás de todo esto y es eh, necesario ponerle atención a este tema, que genere resistencia a los antibióticos actuales. Sí, todo este asunto va englobado ahí, justamente, y ya nos pasamos a un asunto de farmacéuticas y todo esto, pero creo yo que es necesario mencionarlo, porque de esta ley que se está justamente platicando ahorita y discutiendo en el Congreso de la República, surgen todos estos temas que de una manera u otra tienen relación. Es que todo tiene relación. A mí me encanta cómo aquí todos y todas estamos poniendo nuestro granito de maíz para Ajá. hilar la conversación y para hilarlo también, ¿de dónde vienen estos intereses? O sea, no solo es un nivel empresarial como así, sino que al final aquí ya nos estamos dando cuenta que hay también hay otros intereses de decir, bueno, gasten en poder adquirir estas semillas y ahora gasten también en la medicina, ¿no? Entonces, es bien fuerte, es desigual, es injusto, eso no puede ser. Y bueno, como estamos en mes patrio, yo creo que cerramos ahí nuestro paquete de leyes, ¿verdad? Que están Me parece. como Nada más. más recordando, pongámosle mucho ojo a estas iniciativas de ley que se están discutiendo en el Congreso, que no se han discutido solo porque no se ha llegado al quórum necesario para hacerlo, pero que ya están ahí ¿cómo se dice? En las agendas, en la agenda de las próximas sesiones y que van a estar leyéndose, que van a estar, yo no sé si discutiendo es la palabra, porque no creo que haya tanta discusión No, ya no, ya tuvieron elocuente en sus el lecturas. Congreso, pero de que van a estar leyéndose ahí en el Congreso y que tienen la gran posibilidad de ser aprobadas. Entonces, tenemos que estar pendientes este asunto de la ley de la protección de la vida y la familia, y lo hago entre todas las comillas, no me son suficientes para mencionarlo, pero pongámosle coco a eso, también el asunto ¿cuál fue la segunda ley, la segunda iniciativa de ley que mencionamos? Ya se me pasó por alto. Lo de la La ley de la amnistía, amnistía. sí, cabal. Y por último, este asunto de la ley Monsanto también. Entonces, pilas ahí, para eso estamos aquí en la chamba, para informarnos y para contarles de estas cosas que se están dando en el Congreso. Y si bien toda nuestra atención pudiera estar en el Parque de la Industria y el MP y Curruchicha y Porras, que Así mira, es. debemos felicitarnos. No lo habíamos mencionado hasta ahorita. No habíamos mencionado a Porras en este live hasta ahorita. Es un gran Bendiciones. logro. Entonces, pero hay que ponerle coco ahí. ¿Te parece si pasamos al siguiente? ¿Con Sí, qué nos toca? queremos contarle a nuestra gente que por ser el mes patrio y por estar a 2 días del Día de la Independencia, con todas las comillas que no me alcanza, diría Galindo, queremos hacer un recuento histórico de Guatemala, de hechos que ocurrieron acá justamente en esos días hace ya varios años, en que nos gustaría recordar un poco más allá y cuestionar como qué es lo que celebramos en estas fechas o qué es lo que deberíamos de celebrar en estas fechas o exigir en estas fechas. Entonces, a ver, dinos, Galindo, qué es lo que tenemos en pantalla, por favor. Bueno, si ustedes logran recordar estas fechas de septiembre, creo que son muy especiales para muchas personas ahí. Hay muchas tradiciones de las que la ciudadanía guatemalteca participa. Está este asunto de los desfiles, las antorchas, el 14 de septiembre, y muchas cosas muchas tradiciones otra vez que van relacionadas con este asunto de la celebración de la independencia. Pero el 14 de septiembre del 2017 sucedió algo ahí por demás interesante, y creo yo muy aleccionador, en el sentido de cuestionarnos qué es lo que estamos celebrando justamente durante este mes patrio, qué es lo que celebramos el 15 de septiembre. El 14 de septiembre del año 2017, durante la tradicional izada de la bandera,
se dio una manifestación. Recordemos que en el 2017 estaba por ahí Jimmy Morales, habían varios asuntos ahí sucediendo, ya estaba casi dado por hecho este asunto de la eliminación de la CICIG en Guatemala. Entonces, el descontento de la población estaba ahí constante, constante, y durante la tradicional izada de la bandera, el 14 de septiembre, hay una manifestación en donde se impide que se ice la bandera el 14 de septiembre, y días después se logra izar esta bandera que ustedes ven en pantalla, que es una bandera no con los colores tradicionales de la bandera guatemalteca, sino una bandera de color negro y blanco, que evidenciaba de alguna manera esa inconformidad, ese descontento, esa eh, pesar, creo yo, por lo que estábamos viviendo como nación, ¿no, Quetzal? Sí, digamos que justamente se convocó a manifestaciones y que, porque acabamos de enterarnos un poco también de este bono que Jimmy Morales recibía por parte del Ejército de Guatemala, ¿no? Que había recibido como 50,000, que recibía en ese momento 50,000 quetzales mensuales, o sea, aparte de lo que ya recibía como presidente en ese entonces, recibía un bono extra de 50,000 quetzales mensuales del ejército por concepto de bono extraordinario de responsabilidad. ¿No? Y también en ese momento pues habían aprobado un buen paquete también de cambios legales a favor de la corrupción y la impunidad. Entonces salen las personas muy furiosas. Yo recuerdo que fue algo, o sea, es que fue épico, yo no sé si se recuerdan, pero de verdad fue imposible izar esa bandera. De hecho, Jimmy Morales, digamos, para ese momento él calificó este acto como un acto violento, ¿no? De acto de violencia, de que estaban haciendo las personas ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Pero que al final era justamente el mero descontento, era como de basta, o sea, ¿cómo es posible que no, esta persona esté recibiendo tanta cantidad de dinero, no está haciendo su trabajo? También estaba el momento, justamente, sí, estaba sucediendo también lo de la CICIG y todo esto, y ahí dice Cabal Isaac, tiraron el escenario, todo lo tiraron, ¿dónde se fueron los arreglos florales? Todo se fue. E usaron esta bandera, que es la bandera negra, ¿no? Y esta bandera negra, específicamente esta bandera negra, es parte ya del trabajo artístico de una gran performance de Guatemala que se llama Regina José Galindo. Y a partir, digamos, la izada de la bandera negra fue el 21 de septiembre, ¿no? O sea, 21. el día que tiraron todo el escenario y que no dejaron que se izara la bandera que siempre se iza, ¿no? Ese día, eh, pues no se pudo, eso fue el 14 de septiembre, pero pues, si te recuerdas, hubieron más hechos de manifestaciones y el 21 aprovecha la gente a decir, bueno, ahí está, pasaron la bandera negra y la gente así con toda la emoción del mundo dijo como, exactamente esta es la bandera que ahorita Que nos necesitamos representa. ante Ujú, todo lo que está sucediendo. Y yo creo que hay ujú. que volver a buscarla, Galindo, porque esa sería la bandera que hay que usar este 14 Sí, de septiembre. sí. La bandera negra ahí de parte del trabajo artístico de la artista Regina José Galindo, y nada, ahí está, y ahí están las fotos, ahí como la estamos viendo ahorita ahí, marcadas para la historia. Y Ujú, para mí un recordatorio de que seguimos de luto, seguimos ujú. con bastantes deudas como país, y que entonces hay que ponerle ojo al tema de la organización y ver qué nos toca hacer ahorita con todo esto que está pasando, con el TC, con el binomio presidencial, con el paquete de leyes. ¿Qué sucederá este 14 de septiembre? No, y nada más ahí para mencionar, creo que es importante ahí eh, hacer algunos comentarios con respecto a todas estas tradiciones, ¿no? Muy patrias, muy festivas y todo lo que se da ahorita, porque creo que vale la pena y específicamente recordando este eh, suceso que se dio
14 de septiembre del año 2017. Suceso Creo que histórico, es, por favor, Galindo. sí, sí. No, y creo, sí, y creo que es interesante platicarlo, mencionarlo, necesario platicarlo y mencionarlo como la necesidad esta de repensar todas estas nuestras tradiciones, ¿no? Tan patrias y todas estas nuestras festividades, porque al final de cuentas, todas estas tradiciones, festividades responden a una intencionalidad, este, eh, y debemos volver a pensarlas, o sea, está Guatemala hoy en día, hoy 13 de septiembre, a un día de que veamos a miles de personas correr ahí con la antorcha patria, celebrando la independencia de nuestro país, están las condiciones que quisiéramos para celebrar justamente esta independencia. Hay algo más que podríamos hacer. Y yo sé, no tiene que ver con ser un aguafiestas, ¿no? Porque ese es el primer, como la primera crítica que se hace, ¿no? De no tenemos el país que queremos, pero sigamos luchando, al menos seamos agradecidos por lo que tenemos. Pero la verdad es otra, ¿no? O sea, la verdad es, no es que no tengamos el país que queremos, es que tenemos un país en el que hay graves problemas, en el que hay serios problemas y hay que ponerles asunto, ¿verdad? Entonces, creo yo que Sí. por ahí va el asunto, repensar de dónde nacen estas tradiciones, a quién beneficia esta celebración de nuestra patria y olvidarnos de los problemas reales que nos afectan día a día, porque parece que el 14 de septiembre, el 15 se nos olvidan todos los problemas que existen en Guatemala y hay que celebrar, esté como esté en nuestro país, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que repensarlo por ahí. Y que también, yo creo que más que repensar las tradiciones, Galindo, y también válido hacer esta revisión histórica de estas actividades porque también tienen como mucha, pues tienen como mucho arraigo también de desconocer la verdadera historia de la independencia, las verdaderas revoluciones que se intentaron para ser independientes, por ejemplo. Creo que también es un momento bien importante en el que podemos como cuestionarnos actualmente qué implica ser un guatemalteco o guatemalteca, ¿no? Como, y qué implicaría serlo a vísperas de esta celebración que se hace en las condiciones justamente que está el país. Y para mí no es nada hacer aguafiestas y tampoco creo que sea como un momento en el que digamos que hay que estar agradecidos por lo poco que tenemos. Yo siento que no tenemos nada. Y creo que esa cosa también, para mí es un discurso muy conformista también, ¿sabes? Como de decir, ¿A dónde bueno, se pero fue la Quetza que siempre ve el lado bueno? Que no, siempre no, no, presenta la no, 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 esperanza. ya. Con esto no, con esto sí no. No, pues yo veo la Me esperanza parece. desde el otro lado, que podamos cuestionarlo, que podamos interrogarnos seriamente de estas cosas que nos pasa. Y que yo creo que definitivamente hay muchas cosas sucediendo y uno no quisiera ya saber de eso, pero yo creo que hay otras formas de canalizarlo, ¿no? O sea, creo que podríamos buscar hablar con nuestras amigas, amigos, familiares, apapacharnos como ante la angustia. Por ejemplo, yo lo haría más eso, pero yo no estaría celebrando esto de independencia que al final, y ahí no sé si han estado viendo nuestros TikToks, digamos, en que hayamos estado lanzándoles algunos datazos importantes, pero que al final no hubo una independencia, ¿no? Entonces, como que a Uh, partir de entender que no hay una independencia, porque vamos a celebrar algo que no está, y menos en las condiciones en las que estamos, ¿no? sí, Entonces yo lo dejaría sí, por ahí. completamente de acuerdo, Quetzalí. Hoy salió la Quetzalí aguerrida y perfecto, perfecto, excelente. Salió la que salía así, chaira roja. No, sí, pero al final de cuentas, sí, cuando te pones a repensar, y creo yo que por ahí va mi asunto de repensar, cabal, repensar este asunto de volver a leer y darle una nueva lectura y entender qué fue lo que realmente sucedió el 15 de septiembre de 1821. Cuando entendés realmente lo que pasó, por ahí Isaac nos dice, no es para celebrar, sino para reflexionar y unirnos.
Perfecto. Creo que por ahí va el asunto, organizarnos para buscar realmente esa independencia que decimos celebrar, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de lo que pasó históricamente el 15 de septiembre de 1821, y nos damos cuenta que en realidad estamos celebrando algo que fue básicamente un trato bajo la mesa, algo que fue básicamente un negociazo en beneficiando a unos pocos por encima de un montón. ¿De verdad podemos celebrar este asunto? ¿De verdad deberíamos celebrar este asunto? Y sí, se vuelve difícil. Mi hijo me pregunta justamente, hace unos días, me dice, papi, ¿por qué nosotros no tenemos banderas de Guatemala ni en nuestra casa ni en el carro? Y entonces fue como, llegó el Oh, por momento de Dios, tener dijiste. llegó el momento de tener esta plática con mi hijo. A ver, ¿y Pero qué le sí, dijiste? ¿Qué le dijiste? Quiero saber ese chisme. pues la verdad es que todavía sí creo que debemos tener esa plática. No la tuvimos en ese momento porque no sé qué pasó en ese momento, se fue, nos distrajimos, ¿Qué no le pasa tuvimos a la este plática. maestro de historia? ¿Qué le pasa a este maestro de historia? Pero, no, de hecho, pero justamente el 14 de septiembre, y eso es interesante porque hace un ratito mencionabas cómo se utiliza el colegio, la educación, el sistema educativo para perpetuar una idea, ¿no? Y para socializar esta idea y perpetuarla y mantenerla ahí en la población. Septiembre, eh, debo decir que es un mes difícil para papás, es un mes difícil para nosotros. Tenemos por ahí asuntos de antorcha, actividad en el colegio de la antorcha, tenemos actividad en el colegio de mercadito, tenemos desfile, tenemos no sé qué, un montón de cosas que es como, ok, ¿cómo las manejamos ahorita en este momento? Pero, pero sí, nada más quería mencionar que es justamente esta necesidad Difícil. de volver a pensar las cosas, de entender realmente qué fue lo que sucedió y darnos cuenta que fue nada más puro negocio. Por ahí Sí, menciona, este negociazo de la independencia fue el pacto de corruptos original. literal, literal. Yo lo que iba a decirte es que, nada, que yo siento que habría que tener otro live en Ajá, donde podemos hablar como a qué se enfrentan los padres y madres actuales. Porque sí, me por parece favor. esto fuerte como lo que tú decías, ¿no? O sea, creo que sí es, o sea, criar a alguien y desmontarle todas estas ideas que nos han impuesto, porque la educación juega ahí un papel bastante fuerte, continuar con la línea, pues, al final no cambiar nada, ¿verdad? Actualmente, tristemente. Entonces, ¿qué implica para quienes ya están criando y tener que explicar esto en estas fechas? Y me imagino que no solo en estas fechas, ¿no? Que hay otras fechas seguramente en las que te toca que Sí, decir, no, la celebración del Día de Tucumán, por ejemplo, todos los actos cívicos que se hacen, no, sí, es un montón de asuntos que hay que, y yo creo que está de moda esta palabra, pero que al final de cuentas creo que expresa justamente este proceso en el que hay que de alguna manera deconstruir, primero nosotros, creo yo, como individuos, hacerlo nosotros, entender qué es y sentar como las bases de nuestras propias convicciones y después hacerlo con esta generación, ¿no? En este caso, y yo hablo como papá con mis hijos, de los cuales soy, creo yo, de alguna manera responsable también de compartir este conocimiento, ¿verdad? Más que porque también está el peligro ahí de la indoctrinación y todo esto y que le estás inculcando esto y lo otro, pero al final de cuentas creo yo que es compartir el conocimiento que está por ahí, o sea, que es necesario compartirlo y luchar contra esas ideas que están por ahí vagando, como menciona por ahí Isaac, la escuela la utilizan mucho la independencia para meternos ideas vagas de la realidad histórica y moderna. Y sí,
justamente al final decía Gramsci cabal que la escuela es una de estas instituciones a través de la cual se implementa la hegemonía, ¿no? Que la hegemonía utiliza para establecerse, ¿no? Para perpetuarse, porque sí, es una de las instituciones que se utilizan para eso. Entiéndase, medios de comunicación, escuela, religión y un montón de cosas por ahí. Pero la escuela es básica, porque al final de cuentas, todos pasamos por ahí. Todo el mundo pasa por ahí, es importante. Yo creo que yo tengo que contar que mi educación básica la estudié en un colegio bilingüe intercultural y digamos que pues a mí ese espacio sí me sirvió mucho como para desmontar varios hitos de la historia que nos regularmente nos cuentan, ¿no? Y lo agradezco mucho porque siento que al final deberíamos de tener esa posibilidad de libertad, inclusive como decir, bueno, ahora conozco esto y entonces, ¿qué hago con esta información que me han dado? ¿No? Esas herramientas que deberían de brindarte en general en los centros educativos, ¿no? De cómo poder promover la autonomía, el pensamiento crítico, es algo que hace falta bastante. Hoy creo que no nos va a dar tiempo tanto de, de abordar tantos temas que quisiéramos, ¿no? Como esto que tú decías, por ejemplo, de Queremos los seguir. mercaditos y esas cosas. Pero por ahí en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo varios datos que les pueden servir para seguir informándose y para poder compartir. Y también creo que pues vamos a aprovechar el momento para compartir información que generan otras páginas, ¿no? Porque al final nosotros estamos haciendo nuestro granitito ahí de arena, pero hay muchas más personas y colectivos y otras personas que generan contenido bien interesante y que servirá para estas fechas, porque 1 hora y media no nos alcanza para abordar de todo, pero les prometemos que sí les vamos a compartir muchas herramientas para que no se nos pierdan en el camino. Así es. Nada más voy a leer ahí unos comentarios. Dice por ahí Gemi, unos chiquitos de 5 y 4 años analizando la independencia. Y justamente, creo yo que el punto es eh, eh, darles las herramientas o los recursos, como mencionabas, creo yo, y el conocimiento necesario, ¿no? Y pues ya, ellos tienen el chance de decidir, qué es lo que creen y en qué participan, pero teniendo ese conocimiento que muchas veces, de una manera o de otra, nos fue negada o nos ha sido negada en generaciones anteriores y que hoy en día y quiero unirlo con el siguiente comentario que dice, que puso por ahí Isaac, a mí Internet me ayudó a entender que la independencia fue para unos nada más. Exacto, justamente en esta generación el Internet nos ha ayudado a acercar ese conocimiento y que creo que vale la pena, y es sumamente valioso este asunto de tener el conocimiento al alcance de la mano y ya con base en ese conocimiento poder tomar tus propias decisiones y decidir y construir tus propias convicciones, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y nada más para terminar, dice qué libros pueden recomendar sobre la historia de Guatemala. Pregunta A. Gracias por acompañarnos. A. Te hemos visto por aquí en el live. Gracias por estar con nosotros. Desde el principio de este live. Pues personalmente yo me iría con los más básicos. No sé, Quetzal, si tenés por ahí algunos, pero para mí los básicos, así, los de los primeritos que hay que leer para entender la realidad, y hasta parecen, creo yo que son los más recomendados. Empezaría con La Patria del Criollo, de Severo Martínez Peláez. Yo por ahí me iría, ese libro es como la base, para mí ese libro es como la base, para entender todos los demás libros y todos los demás procesos históricos, porque entendiendo cómo esta patria nació, y fue construida, podemos entender las influencias o cómo fue afectando a todos los eventos históricos futuros. Entonces, para mí, La Patria del Criollo es como el primer libro que todos deberíamos leer. Es un poco, a veces pesadito tal vez, pero creo yo que vale la pena leerlo.
Sí, yo creo que estaría como, hay como varios hitos justamente que hoy compartimos en un video. Hay un historiador que justamente es Samayoa, no, no es Samayoa, perdón. Sí, es Héctor Humberto Samayoa, y él tiene como este título de premios de artesanos en la ciudad de Guatemala, y por ejemplo, él habla ahí mucho de cómo hay realmente existen los primeros intentos por una independencia y que está catalogado como estos verdaderos hitos por la independencia y que no fueron promovidos por criollos, sino que fueron promovidos sobre todo por personas indígenas, ¿no? De ahí vienen. Ujú. Entonces, yo por ahí también me iría como con este señorcito, este historiador, Humberto, Héctor Humberto Samayoa. Y luego tal vez este que no es tan de la independencia, pero que creo que también aborda estas otras miradas de, sobre todo como me interesa un poco como de reflexionar y visibilizar dónde están los pueblos indígenas durante todos estos procesos históricos. Yo recomendaría también La Comunidad y Estado durante la Revolución, que es de Edgar Esquita. Entonces, esa también me parecían como, son buenos elementos para estudiar, para leer. Perfecto, y nada más ahí para terminar, hay un libro también ahí, ya más historia del siglo XX, es por ahí, no sé si lo ven, por ahí está, más o menos se mira, Guatemala, 1944, crisis y revolución. No sé si querías, si nos estabas preguntando por la historia de Guatemala en general o por un periodo en específico, pero ahorita que Ketsa mencionó ahí el asunto de, de, de otras épocas, pensé yo también la Guatemala 1944 es uno de los libros, creo yo, que explica de mejor manera todo este asunto de la revolución. Y es, para mí, uno de los mejores. Es de Sergio Tischler, entonces, eso, nada más. Este, Yo creo que vamos a tener que hacer una sección para recomendar libros, ¿sabes? Podcasts, sí, documentales, cine, etcétera, etcétera, sí, para apoyo pedagógico y didáctico. sí, 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 sí. Si ustedes lo desean, Este, amigos y amigas, por favor, háganos saber. sí, hay por montón, hay no, pues, y es que si hablamos de casi que cada cierta época, cada época, la época colonial, la época independiente, la época liberal, la época de la revolución, la del conflicto armado interno, para cada época de la historia de Guatemala hay una cantidad de libros, pero creo yo que al menos cubrimos casi que todas las épocas de la historia del país. Así que, Ketsa, ¿te parece si hacemos la minuta? Ya estamos a 5 minutos de terminar este live. Sí, ya vamos a marcar tarjeta de salida ahora. Bueno, nada, empezamos con la minuta. Entonces, a mí, chambeadores y chambeadoras, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Vamos a repasar lo que estuvimos viendo. Hablamos sobre el paquete de leyes que están queriendo aprobar el Congreso antes de que se les acabe el tiempo. Específicamente nombramos tres. La primera es aprobar el Día por la Vida y la Familia. La segunda es la ley de la amnistía, ¿verdad? Donde pues se salvarían del castigo. No, pero sí, dejaría en un gran vacío el tema de la justicia transicional que tanta falta nos hace en Guatemala, ¿no? Sobre todo al ser un país que tiene una historia muy reciente de conflicto armado interno. Esa es la segunda. Y la tercera, estuvimos hablando sobre la ley Monsanto, que también en estos días han estado queriendo aprobar. Entonces, este es el paquete de leyes que en particular nos ha llamado la atención porque, aunque usted no lo crea, sí nos afecta. Sí, muchas gracias, Ketsa, por esa primera parte de la minuta. Y en segundo lugar, también ahí estuvimos recordando este suceso histórico dado el 14 de septiembre del 2017, en el que no se permite la izada de la bandera tradicional, el 14 de septiembre, sino que debido al descontento, a la insatisfacción, a ese sentimiento de eh, eh,
descontento, creo que es la palabra que prefiero utilizar, de la población, no se permite y es una manifestación, justamente de lo que se vivía en ese entonces. Y es muy similar al sentimiento que hoy en día se está manejando, es muy similar al sentimiento que hoy en día tenemos, y eso nos lleva a pensar cuál es la razón de celebrar esta independencia cuando como país todavía tenemos en deuda muchas cosas para con los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Repensar estas tradiciones de independencia, estas tradiciones patrias, para en realidad buscar mejores maneras de construir un país y no celebrar esta independencia que realmente lo único que fue un negocio. Ah, Creo que con eso cerramos, ¿verdad, Quetzal? Así es, ahí les agradecemos también los temas que nos están sugiriendo, creo que es esto, ¿no? Ya se los vamos a pasar a nuestros chambeadores y chambeadoras, Ana, historiadora, y siempre incómodo para que lo puedan abordar mañana, porque creo que es fundamental abordar estos temas que ahí nos están colocando. Ahí justamente recordar que tanto como repartidores de pedidos, ya creo que también ya habían empezado a hacer manifestaciones y ahora también, por lo que veo, también los repartidores de comida de Uber. Es un tema buenísimo para poder hablarlo. Se lo vamos a recomendar a nuestros amigos y amigas en el día de mañana. Y ahí también hay otros temas que nos están ahí queriendo compartir, por ejemplo, acerca de la ola de violencia y desapariciones a mujeres. Entonces, sí, hay muchísimo que hablar y nos va a encantar saber que pues tenemos más días, tenemos más programas, o sea, esto no se acaba hoy. Entonces, gracias por el temario que nos están sugiriendo. Sí, nada más, recuerden y llegó el momento, y vamos a poner así música triste, llegó el momento de decir adiós a los lives en la cuenta de Galindo Barrera, de parte de la chamba. Basta, ¿no? Que teníamos que ser independientes, ya estábamos ocupando mucho este espacio. Qué alegre, mira, el próximo lunes la chamba va a poder celebrar la independencia. Literalmente la independencia tiktokera, aquí ya nos vamos y dejaremos de ser ocupas. Tendremos Nada nuestra más propia que taxi. Nada más que entonces, porfa, vayan a seguirnos allá a la Chamba GT, la cuenta de TikTok, porque a partir del próximo lunes, 18 de septiembre, vamos a estar haciendo nuestros lives desde la cuenta oficial de la Chamba. Y si quieren seguir platicando ahí, comentando y aprendiendo e informándose más acerca de todos estos temas que platicamos y específicamente de los temas de independencia, también vayan a seguirnos ahí. Vamos a estar subiendo varios videitos estos días ahí acerca de la independencia, de algunos temas patrios, si les podemos llamar así, y vayan a seguirnos ahí en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para no perderse ni un minuto de este live. Decimos adiós, Quetzal. Adiós. O sea, hoy es oficialmente nuestro último día aquí contigo, ¿no? Sí, sí, Ay, ya, Dios mío. es oficial. Nos despedimos oficialmente de la cuenta de Galindo, así que por favor, si quieren vernos a nosotros dos, sus chambeadores favoritos del lunes y miércoles, véannos el lunes 18 de septiembre en la cuenta de Así la es. chamba.gt. Así que no van a estar, no, o sea, recuérdenlo, recuérdenlo. Y nosotros se lo vamos a recordar también. No vamos a estar en esta cuenta, vamos a estar en la cuenta de la chamba. Así que por favor, lléguense a esa cuenta. Este es el último día, así tómenlo, Así anótenlo en la es. agenda. Hoy, último día de la chamba en la cuenta de Galindo. Sí. Nos miramos el próximo lunes. Saludos, Isaac. Gracias por acompañarnos. Te esperamos por allá. Nos vemos. Feliz noche. Que descansen. Que tengan un Adiós. bonito fin de semana. Noches.